Dios los continúe bendiciendo a todos, es un gusto, como dijo mi hermana, estar acá. La verdad que fue un tiempo lindo que pasamos con ellos y son cosas que quedan en los corazones y que no se van, y la verdad que las experiencias de lo que Dios hace. Hace un ratito estábamos comentando y ahora van a ver una película, un video cortito, pero con un resumen de lo que es la iglesia, la obra misionera en Argentina. Es un lugar bastante especial. Saben que el barrio donde está plantada la obra misionera se llama Barrio El Pantano. ¿Y por qué? Porque eso era un pantano, fue el lugar relleno con un basural, arriba han puesto tierra y ahí arriba se hizo el barrio, se hizo la comunidad y ahí mismo se plantó la obra misionera, la iglesia. Así que nosotros le damos gracias a Dios porque estamos en un lugar vulnerable, en un lugar donde hay mucha necesidad, pero que la gloria de Dios se ve manifestada. Saben que este tiempo no fue fácil y nosotros creo que también comenzamos en un tiempo difícil. Cuando la obra misionera comenzó, cuando plantamos nuestros pies allí, fue en el año 1999, o sea que la iglesia cumple 23 años y cuando llegamos no había nada y lo único que había era desolación. Había esquinas que se prendían fuegos y había muchachos que se drogaban, vendían drogas, iban a delinquir a la noche. Y bueno, y ahí en ese contexto empezamos a mirar la necesidad que tenía la comunidad y empezamos a buscar las distintas necesidades que tenían. Y la más imperiosa era sacar a los muchachos de las adicciones, trabajar con la gente que vendía drogas, que está la fábrica, aún existe, a 3 cuadras de donde está la iglesia, hay una factoría de una droga que allá se llama Paco, que es una droga que le dicen que es adictiva para los pobres, porque es muy barata, dura pocos minutos y esa droga está hecha de resaca de cocaína, vidrio molido de las luces y querosén. Así que imagínense que cuando los muchachos consumen eso, en menos de 2 meses quedan flaquitos como un nene de 9, 10 años. Y la mayoría muere en el camino. Así que cuando nosotros vimos que el contexto de esa comunidad tenía esa necesidad, dijimos, uno de los puntos donde tenemos que trabajar es eso, es ese. Y les voy a contar un poquito porque es bueno para estrategias dentro de los barrios, de las comunidades. Nosotros fuimos a buscar un plano grande en la municipalidad y lo pusimos en una pared y empezamos a marcar las distintas necesidades del barrio. Entonces marcábamos dónde había iglesias católicas, iglesias evangélicas, centros de salud, escuelas, dónde había brujos, y empezamos a marcar dónde estaba la fábrica de drogas, dónde se juntaban los muchachos. Eso se llama cartografía. Hicimos una cartografía de las necesidades del barrio. Entonces había que trabajar y dijimos, ¿cómo hacemos? Bueno, primero, trabajar con los muchachos para sacarlos de la droga. Segundo punto, darles de comer, porque había hambre, había mucho hambre. Y el tercer punto es trabajar con los brujos, para que Dios haga algo y salgan de acá, porque estaba lleno de santeros. Entonces, ¿qué hacíamos? De noche primero íbamos a donde estaban los santeros con un galón de aceite y ungíamos con aceite todas las puertas, las veredas de la casa donde estaban los brujos. Después salíamos de ahí, nos íbamos a las esquinas a buscar a los muchachos que estaban drogándose, que estaban tirados ahí y esperando que llegue la madrugada para ir a robar. Y después volvíamos a la iglesia a seguir trabajando y orando. Y lo lindo de todo esto, hermanos, resumiendo lo que pasó en unos cuantos años, es que todos los líderes que hoy están en la iglesia son muchachos que salieron de las drogas, del alcohol, que los sacamos de las calles, fueron creciendo, crecieron sus hijos y hoy están allí, gracias a Dios, sirviendo al Señor. Las hermanas lo conocen, la pastora, los conocen y saben, Gaby uno de ellos, y la verdad que es una bendición ver los frutos de lo que Dios quiere hacer cuando uno pone los pies de Jesús en un determinado lugar. Bueno, todo ese tiempo fue difícil, fue un tiempo de decadencia para Argentina. Argentina había perdido todo, cerraron los bancos, cerraron todo, absolutamente todo. Nosotros quedamos ahí con el lugar. Saben que
pasó algo muy especial en esa época cuando se plantó la obra misionera, que no había, para ser específico, no había billetes. Entonces la gente no tenía dinero porque de una noche a la mañana, cuando nos levantamos, habían cerrado todos los bancos. Entonces la gente no tenía cómo sacar dinero. Y que empezó a trabajar con unas ferias que se llamaban ferias de trueque. Así que en la iglesia 2 veces por semana teníamos ferias de trueque y la gente con unos bonos de papel vendía y compraba de todo. Así que en ese momento y en ese contexto, con tanta necesidad, se plantó la obra misionera. Pero ahora, después de tantos años, abrimos un centro de rehabilitación, tuvimos muchachos internados ahí en la iglesia durante bastante tiempo, muchachos que los jueces nos enviaban, muchachos que venían a hacer trabajos comunitarios porque habían delinquido, más los muchachos que rescatábamos de las calles, y eso fue precioso lo que pasó ahí en ese lugar y cómo fue creciendo en el sentido espiritual, sobre todo con esta comunidad que tanta necesidad tenía. Pero pasaron los años, hubo mucho gozo en todo lo que pasó ahí, en el lugar, en la gente, pero llegó el tiempo de pandemia. Y bueno, no era fácil. En marzo del año pasado, del 2020, comenzó esta locura. El país que primero entró en cuarentena, que cerraron todo absolutamente, que la gente no podía salir a la calle, y todo lo que pasó fue Argentina. Así que en marzo nosotros estábamos justamente por viajar acá, se cerraron las fronteras, nadie más pudo salir, pero la gente llamaba y nos mandaba mensajes diciendo no sabemos qué hacer, no tenemos cómo comer, no tenemos cómo trabajar, no entra dinero, no hay nada. Y cuando el barrio es un barrio de mucha necesidad, no hay nada. Y cuando digo no hay nada, no hay nada. Realmente no había nada. Y con mi esposo nos miramos y sabíamos que teníamos que buscar el medio de atender a estas personas. Y dijimos, bueno, lo tenemos que hacer, tenemos que empezar a buscar de qué forma darles de comer. Y pusimos un anuncio en una página de Facebook que tiene la iglesia y dijimos, bueno, unas cuantas familias se van a anotar para darle algún bolsón de mercadería, y cuando nos quisimos acordar había 130 familias el primer día que anotamos. Pero lo que continuaba eso es que no teníamos nada para darles. Y nosotros dijimos, bueno, hay que hacer algo porque realmente, y empezamos a pedirle al Señor que se glorifique y empezamos a golpear puertas acá, golpear puertas allá, íbamos y empezamos a trabajar. Íbamos todas las semanas, siempre digo que con mi esposo nos poníamos un mameluco y salíamos con el carro a buscar a la fábrica de carne, a buscar a la fábrica de bizcochos, a buscar en donde nos decían, íbamos a pedir y nos veníamos con el auto cargado de mercadería para repartir a las personas y que no se queden sin comer. Y así fue, estuvimos trabajando mucho, pero ahora yo quiero que vean un video y mi esposo también les va a contar un poquito de todo lo que hizo el Señor en este tiempo. Si querés pasar, gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. La verdad que es una bendición estar acá con ustedes. Bueno, si ponen el video, van a ver la obra de Argentina. Ahí está. Es difícil, fue difícil y sigue siendo difícil. El otro día un pastor decía, ahí en el barrio, un pastor decía que el otro día un pastor decía que Dios de poco hace mucho. Y es verdad, pero nosotros de poco no, de la nada tuvimos que hacer mucho porque no teníamos nada, como decía mi esposa, realmente nada de nada. Hoy le comentábamos al pastor que el gobierno nos da $7 por semana para mantener la iglesia y para darle de comer a 150 familias por semana, imagínense. Pero bueno, este es el lugar, este hermoso lugar que conoció la pastora y ahí trabajamos haciendo la fila
4 cuadras de gente que van los domingos a entregar la comida. Son bolsones de comida para una semana, que realmente es muy duro porque, bueno, ahí era el comienzo que teníamos máscaras de plástico. Y que es duro, como comentaba hoy, porque el domingo entregamos la mercadería y no tenemos más. Y el lunes anotamos gente, lo seguimos haciendo desde acá, con mi esposa. Y bueno, tenemos que salir el día martes a empezar a buscar y a pedir y a comprar puertas y salir por todos lados. Y bueno, pero gracias a Dios jamás no dejamos un domingo, desde que empezamos en marzo, desde que empezó la pandemia, no dejamos ni un domingo de darle de comer a la gente. Ya llevamos más de 40.000 personas que pudieron comer gracias a la ayuda de Dios. Nosotros como manos que pudimos ayudar, pero esto fue... Estamos en plena batalla desde hace más de un año y, como siempre les he dicho, en momentos como estos tan difíciles, las iglesias tienen que estar junto a la gente, junto a los hermanos que tanto nos necesitan, no solamente en la parte económica, sino en la parte espiritual. Así que acá estamos y Dios los bendiga a todos. Como verán, este es el contexto de trabajo donde está plantada la obra misionera. Necesitamos de la ayuda de todos, agradeciendo a cada pastor que estuvo presente, a cada iglesia, pero necesitamos de su ayuda. Solos no podemos. Hay mucha pobreza, mucha necesidad, mucha enfermedad, mucha muerte, pero la gloria de Dios la hemos visto manifestada. Gracias a todos. Bueno, por eso siempre digo que ustedes tienen que sentirse muy bendecidos, porque están en un lugar, en un país que no los abandona, que gracias a Dios hay iglesias que dan cosas, el mismo gobierno da alimentos y no pasan hambre. Argentina no lo tiene eso, y países de sus orígenes normalmente están como Argentina, lamentablemente, y yo siempre les digo que tienen que tener memoria, porque una vez estando acá, como está todo bien y está todo tranquilo, y acá no pasa hambre, no pasa frío, se olvida de lo que pasa en su país. Y lamentablemente en los países nuestros el hambre está y el frío está. Y son hermanos nuestros. Entonces tenemos que bendecir para ser bendecidos. Tenemos que no olvidarnos y ayudarlos. Eso es nuestra tarea. Así que les doy gracias a Dios y les pido que no se olviden, que tengan memoria y que luchen como estamos luchando nosotros, como, no sé, siempre cuento de Pablo. Pablo salió de su pueblo, camino a Jerusalén, y juntaba ofrendas y llegó, pudo ordenar un poco de Jerusalén y quería seguir viajando, quiso seguir viajando, y el final era España, y quiso ir a Roma y entró a Roma, pero sabiendo también los peligros que tenía, y de hecho entró y fue preso. Y yo, por mi trabajo, tuve la suerte de conocer la cárcel, el lugar físico donde estuvo Pablo, y es tremendo. Está en el Foro Romano en Italia, en Roma, y es tremendo las cadenas donde él estaba atado. Y sin embargo, ahí mismo él escribió 4 de sus cartas. No se quedó quieto. Y no solamente escribió, sino que predicó. Y aunque no se pueda creer, tiene una ventana la cárcel con unas rejas tremendas. Y él, encadenado y todo, a la gente por afuera predicaba, hablaba. Maravilloso. No se quedó quieto, y eso es lo que hay que hacer, no quedarse quieto. Por más problemas que tengamos en la vida, tenemos que creer en Dios y seguir adelante. Porque es la única forma. Así nos está pasando a nosotros y estamos luchando codo a codo con los hermanos de allá, que los conoce gran parte la pastora, y esa es una cosa que nos toca hoy. Mañana Dios dirá, pero hoy seguimos con esto. No los molesto más, Dios los bendiga. Y van a escuchar la palabra hermosa que tiene mi esposa para ustedes. Dios los bendiga mucho. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
realmente, ¿no? Como decía mi esposo, Pablo encadenado, pero no bajaba los brazos. Y qué lindo cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, ¿no? Que realmente Pablo, de estar preso, pasó a ser el carcelero, porque realmente era eso, él no se quedaba. Y creo que este es un tiempo que realmente la humanidad está viviendo entre cadenas espirituales, porque no se entiende ni se entendió nada de lo que pasó. Fue una sorpresa para todos. Cuando yo digo que cuando comenzamos a trabajar para los que más necesitaban, nosotros no es que éramos superhéroes y salimos con valentía, no, teníamos miedo, preparábamos todo realmente para que tratar de no contagiarnos. Y bueno, ¿cuántas cosas pasó cuando comenzó esta pandemia, donde estábamos todos atemorizados porque no sabíamos qué es lo que pasaba? Y creo que aún hoy todavía no lo sabemos, pero ahí vamos. No importa lo que te ate, no importa que te sientas que estás preso, no importa que te sientas que realmente estás encadenado por los problemas, pero seguí adelante porque hay un llamado de Dios para la vida de cada uno de nosotros y sobre todo en este tiempo. Vamos a ir a la palabra del Señor, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y está en el libro de Génesis, Génesis capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 15. Génesis 2:15. Cuando lo tengan me dicen amén y lo leemos todos juntos. Dice así la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y hasta ahí por ahora leemos la palabra del Señor. Pueden tomar sus asientos. Fíjense que esta palabra específicamente nos habla de dos árboles, nos habla de la creación y muchos conocemos de esta palabra, por eso no me quiero extender, pero hablaba específicamente de dos árboles que había allí en el Edén. Había un árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento. Y el Señor les dijo a ellos, como nos dicen a nosotros, que si comemos del árbol de la vida, si ellos comían del árbol de la vida, iban a ser respaldados por él. Pero si comían del árbol del conocimiento, se iban a gobernar a sí mismos. ¿Y por qué yo quería comentar y compartir esta palabra con ustedes? Porque es un tiempo, hermanos, como dijimos antes, un tiempo tan difícil. Estamos viviendo situaciones extrañas, estamos perdiendo no solamente cosas materiales, sino que muchos de nosotros hemos perdido seres queridos, hemos pasado por enfermedad, hemos pasado por el temor de no saber cómo salir, pero el Señor en medio de eso nos dice que no nos dejemos envolver por las emociones, sino que nos llenemos de su vida. ¿Y por qué por las emociones? Porque en situaciones extremas, cuando el ser humano pasa por situaciones extremas, lo que ocurre es que nos llenamos de emociones, aún de emociones para poder sentirnos mejor. ¿Y las emociones dónde se almacenan? En el alma. Y pasamos de ser hombres y mujeres del Señor, llenos del Espíritu Santo, llenos de vida en nuestro espíritu, pasamos a ser cristianos almáticos. El cristiano almático es la persona que llena el alma, que llena de emociones, que llora, que se ríe, que salta y cuántas cosas nos pasan, pero cuando volvemos a la realidad, nos ponemos tristes, no soportamos lo que estamos viviendo y el Señor nos está llamando a que dejemos que Él se haga vivo en nuestras vidas,
que no nos llenemos más de emociones, porque se avecinan y estamos pasando tiempos tan difíciles que las emociones nos van a hacer bajar los brazos. Entonces Dios quiere que comamos de la vida de Él para poder seguir adelante. Debemos dejar, hermanas y hermanos, que Dios gobierne nuestra vida. Ustedes se acuerdan de esa palabra en el libro de Marcos que dice que había una mujer que rompió un frasco de perfume caro, de alabastros, recuerdan, ¿no? Bueno, yo voy a simular en este momento y para ustedes que el frasco de alabastro que es nuestra mente. ¿Y qué hay que hacer? Romper ese frasco para entender que Dios nos quiere dar vida de Él. Entonces nosotros debemos dejar que Dios rompa nuestra mente para que salga el Señor de nosotros. ¿Qué quiero decir? Que hay que morir a nuestra mente carnal, a nuestra mente humana, para vivir lo sobrenatural de Dios. Y en estos tiempos tan raros que estamos viviendo, nosotros tenemos que caminar moviéndonos de acuerdo a lo sobrenatural de Dios para entender. Y Dios está llamando a una iglesia entendida en este tiempo. Hay una palabra que dice que los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento y los que enseñen la justicia a las multitudes como estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios está llamando a una iglesia entendida. La iglesia entendida es la iglesia que se llena de vida de Jesús. Para eso debemos obedecer y comer de la vida. Comer de la vida, romper nuestra mente, dejar de tener nuestros pensamientos humanos, dejar que Dios nos lleve de acuerdo a su voluntad. Y la voluntad de Dios a veces no la entendemos humanamente, pero si nosotros nos llenamos de lo sobrenatural de Dios, vamos a poder comprender y a seguir caminando en estos tiempos tan difíciles. Ahora, el frasco, como dije recién, el frasco que es nuestra mente, hay que romperlo. Pero vos tenés que permitir que ese frasco se rompa. Cuando viene un problema, rompe el frasco y espera a ver lo que te dice el Señor. Y eso también el Señor me lo dice a mí, hermanos, porque los seres humanos somos así. Los seres humanos bajamos los brazos. Yo siempre digo que a veces estamos en el altar, bajamos a los atrios, bajamos, subimos, y Dios nos está llamando en este tiempo a que estemos de su mano, a que vivamos de su vida, a que nos llenemos del Señor, a que llenemos nuestra mente de su palabra, a ser entendidos de su palabra, a resplandecer, como dije. Oh Señor, gracias Padre, tenemos que resplandecer como una iglesia viva en estos tiempos. Nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor en este tiempo, dando nuestro ejemplo, que estamos vivos a pesar de las circunstancias. Saben que nosotros debemos morir para dejar al Señor que viva en nosotros. ¿Cómo? Comiendo de su palabra. Cuando el alma se muere, ¿saben lo que pasa? La vida de Dios sale. Entonces tenemos que dejar que el alma se muera, que mueran nuestras emociones, que mueran nuestros sentimientos humanos para que el Señor salga. El alma almacena emociones y sentimientos, pero el espíritu almacena a Dios mismo. Dejemos que el Espíritu viva en nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo traiga fuego a nuestras vidas para hacer fuego a los demás, a esta humanidad que se está perdiendo. Y Dios nos está llamando a tener esa vida en este tiempo. ¿Saben por qué? Porque queda poco tiempo. Jesús viene a buscarnos. Jesús viene a buscar a su iglesia. Y el Señor por eso nos está llamando a un entendimiento superior. Ya no es por conocimiento. Ya tenemos que dejar al árbol del conocimiento de lado y empezar a vivir de acuerdo a lo que quiere el árbol de la vida, comer del árbol de la vida. Lo primero que dice el Señor a Adán y Eva cuando los ve, fíjense qué importante que es esta palabra. Porque el Señor no les dice a Adán y Eva, bueno, ahora ustedes pórtense bien,
pónganse tal ropa, caminen como yo les digo, sino que Dios a Adán y Eva no le dice nada de eso, sino que le dice coman, coman. Decirle al que tenés al lado, comé. Gloria a Dios. Dios le dice eso porque saben que si nosotros aprendemos a comer de la vida, eso me llevará a la victoria. Debemos comer de la vida. Dios mismo, la primer palabra, podríamos decir, que le dice al primer hombre y a la primera mujer es coman. Había que comer de la vida de Él. Para ser un hombre, una mujer entendido en este tiempo, hay que aprender a comer de la vida de Jesús. El espíritu da vida, la carne no aprovecha, dice la palabra en Juan. El alma, la carne no pueden dar vida a Dios. Por eso tenemos que entender que las palabras que van de mi espíritu dan vida de Dios. Y cuando nosotros sacamos de nosotros, soltamos palabra de vida, los demás van a entender y se van a poder convertir. A veces hay conocimiento, hermanos, pero no hay vida. ¿Saben que hace un tiempo, en una iglesia muy grande, el pastor invitó a un orador porque este hombre hablaba y recitaba la Biblia de una manera muy especial? Y este hombre fue a recitar el Salmo 23. Y saben que cuando llegó, dice que pasó y empezó a recitar el Salmo 23. Y fue tan impresionante como este hombre habló de ese salmo, que dice que la audiencia, la congregación se paró y estuvo minutos largos aplaudiendo y aplaudiendo y aplaudiendo porque era hermoso como lo había recitado. Pero dice que cuando todos se sentaron había una ancianita por atrás. Y dice que en voz alta se paró y le dijo al pastor, pastor, ¿me permite recitar a mí el Salmo 23? Y dice que la ancianita pasó. Ella también dijo el Salmo 23. Y cuando terminó, todo el mundo se quedó en un silencio impresionante, que no se escuchaba ni un ruido. ¿Y saben por qué? Porque el orador tenía conocimiento, pero la ancianita le había dado vida al Salmo 23. Y el Señor nos está llamando a nosotros a darle vida a esta palabra, a ser entendidos de esta palabra. El conocimiento ya en este tiempo no va a servir de nada, va a quedar como una palabra trunca. Tenemos que darle vida en nuestra vida para convertir a los que no lo conocen, para convertir en este tiempo a los que creen que están desahuciados. Miren, hermanos, nosotros estamos viviendo en un tiempo muy especial. Fíjense lo que pasó este año pasado y parte de este año, en medio de una pandemia que acá parece como que de a poco se va disipando. Ahora vienen con cepas nuevas y cuantas cosas nuevas que vienen, pero está todo tranquilo. Nosotros venimos de Argentina. Argentina está latente todo como si fuera el año 2020 a causa de la corrupción que hay en el gobierno. Estamos siendo gobernados por un gobierno de izquierda, un gobierno que está siguiendo los pasos de Venezuela. Ya casi estamos en la misma situación. Llegan vacunas, ellos no vacunan a la gente, vacunan cada 4 o 5 meses a las personas, algunos no tienen ni siquiera la primera dosis. Las vendieron las vacunas, comerciaron con ellas. Bueno, cuántas cosas pasaron. En medio de todo eso, nosotros veíamos la mano de Dios manifestada. Hermanos, saben que con pocas palabras usted puede predicar en este tiempo. Con pocas palabras usted puede dar vida a la palabra del Señor. ¿Saben cómo? Miren, en este tiempo no hay dinero, no hay Wall Street, no hay banqueros, no hay nadie que pueda poner dinero para salvar esto que ni los científicos ni los infectólogos saben cómo sanarlo. En realidad somos una prueba de vacunas, somos una prueba de medicamentos, somos una prueba de un montón de cosas, pero en realidad al 100% nadie sabe nada. Tenés que predicar con estas palabras y decirle que el único que tiene los hilos para detener esta pandemia, para detener estos tiempos difíciles, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que lo puede hacer. Gloria a tu nombre, Padre.
Fíjense que acá que estamos hablando de tener vida y no conocimiento, con el conocimiento no vamos a poder hacer nada. Herodes mismo tenía palabra. Él había leído las profecías que decía que uno muera por todos. Él sabía que ese era Jesús, pero igual lo mandó a matar. ¿Saben por qué? Porque Herodes tenía conocimiento, pero no tenía vida y no le importó nada. Entonces Dios nos está hablando en este tiempo de darle vida a la palabra. Tenemos que saber la palabra. Muchas veces decimos, Dios estará conmigo todos los días de mi vida, pero lo estamos poniendo en práctica. Lo estamos poniendo en práctica o bajamos los brazos cada rato. Bajamos los brazos, bajamos el entendimiento que Dios nos quiere dar, nos deprimimos, no sabemos cómo salir. Hermanos, démosles vida en este tiempo a la palabra del Señor. Tenemos que mirar bien y comer de la vida, no del conocimiento, no confundirse. Si nosotros vamos a la palabra, vemos que el árbol del conocimiento en el Edén y el árbol de la vida estaban juntos, se podían confundir, tranquilamente te podías confundir, que no nos confundamos ahora. Yo creo que este es un tiempo que el conocimiento solo te tiene que servir para tener entendimiento, pero con el conocimiento nada más no haremos nada. La palabra cae como del Espíritu. ¿Cómo toco la vida? Vieron que en el libro de Hechos 5:20 dice que hay que tocar la vida de Dios. Aprender mucho, hermanos, no nos mejora saber de la palabra y aplicarla. Soy más que vencedor, soy más que vencedor. Y me acordé de esta palabra porque había una hermana que charlando de esto, le dije para que me dé un ejemplo, ¿cuándo había puesto en práctica y le había dado vida a la palabra del Señor? Y me decía esto, soy más que vencedora. Dice, esa palabra llegó a mi corazón en un momento en que tenía un montón de deudas y no sabía cómo salir. Y empecé a pensar en la palabra que decía, soy más que vencedora en el nombre de Jesús. Y dice que ella la repetía, pero no sucedía nada, porque la repetía por conocimiento. Pero llegó un momento en que dice que Dios tocó el corazón en la desesperación que ella tenía, desesperación por las deudas que tenía que pagar, al otro día no se podía levantar sin pagar, y entonces dice que se puso a llorar, Dios tocó su corazón, y ella dijo con palabras que le dio vida al entendimiento, soy más que vencedora en el nombre de Jesús. Y en medio del llanto sintió que Dios le hablaba y le decía, ahora sos más que vencedora. Y dice que no sabe cómo, pero al otro día se abrieron puertas para poder pagar las deudas. Hermanos, este tiempo difícil, ¿por qué les digo esto? Porque es tiempo de sentir que la palabra tiene que tener cumplimiento en nuestra vida, en nuestras situaciones, en todo lo que nos pasa alrededor. Nosotros, como decía mi esposo, como les contamos, nosotros estamos viendo la gloria de Dios reflejada en este tiempo en la iglesia. Saben que en medio del hambre, en medio de la muerte, de la desolación, de tanta pobreza que hay alrededor nuestro y encima la pandemia, en medio de todo eso vimos personas de la comunidad que llegaron y que vieron el amor del Señor. ¿Cómo hicimos viva la palabra? Mostrando del amor de Jesús, que éramos los únicos que podíamos extender una mano, pero no éramos nosotros, era Dios empujándonos a nosotros, haciendo viva la palabra. Y ahora, antes de venir, todos los sábados se anotaban grupos de personas para bautizarse. Saben que no los podíamos bautizar por inmersión a causa de la pandemia, pero juntábamos grupos y los bautizábamos por aspersión, tirándole agua en la cabeza. Pero la gente se bautizaba, las familias llegaban, hombres y mujeres quebrantados porque vieron el amor de Dios. Hermanos, hagamos viva la palabra del Señor. Saben que había un muchacho que realmente también le dio vida a la palabra. Este joven estaba muerto de dolor porque se había roto en varias partes una pierna en un accidente. Y él gritaba y se quejaba, hasta que un día sintió que Dios le tocaba el corazón y le decía que basta de quejarse. Y él, en vez de tocarse la pierna,
que estaba enferma, que estaba quebrantada, él se tocó la otra pierna. Y en vez de decir y seguir gritando y quejándose del dolor que tenía, se tocó la otra pierna y le dijo, gracias Señor por la pierna sana. Y dice que Dios ahí le sanó la otra pierna. Hermanos, es tiempo de vivir de una forma diferente. Es tiempo de vivir con entendimiento de Dios, dándole entendimiento a lo que Dios nos dejó escrito en esta palabra. Nosotros tenemos que vivir de otra forma, tenemos que levantarnos en fe y en poder. Oh Señor, gracias. Yo creo que es un tiempo de llenarnos de la palabra, llenarnos realmente de la palabra hasta acá arriba y hasta donde lleguemos. Hermanos, llenémonos de la palabra, llenémonos de la vida que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Tenemos que pedirle al Señor que queremos comer del árbol de la vida. Y cuando entendamos esto podemos vivir en armonía. Mire, cuando nosotros entendamos que no basta más el conocimiento solamente, porque el conocimiento no nos sirve de nada, sino de la vida. Cuando entendamos que tenemos que ser entendidos de su palabra para realmente resplandecer en este mundo. Saben que nosotros tenemos que caminar, es tiempo de que nosotros caminemos con el ejemplo de Jesús en nuestra vida. Ahí seremos hombres y mujeres entendidos. Y cuando nosotros entendamos todo esto, cuando nosotros podamos comer de la vida del Señor, vamos a poder entendernos unos a otros. Vamos a poder entender por qué el Señor nos llamó, por qué estamos en un ministerio, en qué debo trabajar en la iglesia. Voy a entender a mi hermana, a mi hermano, voy a entender a mis pastores, a mis líderes, porque tengo entendimiento de Dios. Ahora, el Señor en este tiempo puede venir de dos formas. Puede venir a tu vida en un mundo lleno de emociones, en el cual llorás, le pedís, seguís pidiendo y pidiendo, y Él va a venir a tu vida como un papá, seguramente. Pero este es un tiempo en que la iglesia tiene que buscar a Dios como un jefe, tiene que buscar a Dios como un rey, tiene que buscar a Dios como soberano, porque son tiempos difíciles. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios de esa forma, como nuestro jefe, ¿en qué vamos a entrar? En obediencia. La persona obediente es el que come de la vida. La persona obediente es el que entiende, tiene entendimiento de la palabra. La persona obediente es el que da vida a la palabra del Señor en su vida. ¿Se acuerdan de Timoteo? Timoteo dice que estaba en un conflicto de fe. Tenía ataques, cuenta la palabra, adentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Era un muchachito, chiquito, flaquito, enfermizo, lleno de problemas. Y Pablo, desde la cárcel, le hablaba a Timoteo. Y Pablo no vino como papá. Y Pablo era su papá espiritual. Porque la verdad, Pablo y Timoteo tenían un amor especial, nos cuenta la palabra. Pero dice que Pablo podía haber venido como papá y haberlo consolado a Timoteo. Haberle dicho, bueno, Timoteo, yo te entiendo, vos que estás enfermo, quédate tranquilo, Dios te va a abrazar. ¿Cuántas cosas le pude haber dicho Pablo? Pero Pablo habló con la palabra de Dios como un jefe y no lo consoló ni lo mimó, sino que le dijo, Timoteo, echa mano de la vida eterna. Hermanos, tenemos en este tiempo que comer de la vida, ser obedientes, echar mano de la vida eterna, y ahí va a venir el entendimiento de la palabra para nuestras vidas. Si no entendemos la palabra en este tiempo, no vamos a poder predicar a nadie.
porque son tiempos difíciles. Primer entendimiento, que Cristo viene pronto, pero no decirlo solo de labios, sino creerlo y estar esperando al Señor. Cristo viene pronto. Tengo entendimiento, tengo convicción. Tengo un cambio, Dios está impactando mi vida, estoy comiendo de la vida del Señor, voy a predicar de la palabra y ¿a qué he hecho mano? De la vida eterna. Cristo viene pronto, basta de almacenar en esta tierra, Cristo viene pronto, echa mano de la vida eterna. Mira a tu Señor como un jefe, como ese soberano que te viene a traer obediencia como hombre y mujer de Dios. Empieza a tener visión, a manifestarse la visión y el propósito de Dios en tu vida. Cuando comencé la obra misionera, me acuerdo que vino una palabra que me decía: visión sin sacrificio se convierte en ilusión. Y este no es tiempo de ilusiones, porque queda poco tiempo. Así que hay que poner la visión y tener un sacrificio, un esfuerzo. Y aquí el Señor nos está llamando a todos, ancianos, jóvenes, niños. El Señor está preparando un ejército para este último tiempo. El Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. Nosotros somos los precursores de este último tiempo que se avecina. Empezá a predicar de la palabra del Señor. Saben que hace muchos años el señor Rockefeller, que todos lo habrán conocido, sobre todo acá, dice que él quiso ir a la India a conocer a Teresa de Calcuta. Pienso que todos también la conocemos. Y dice que cuando llegó, saben que esta era una monjita católica, pero esta mujer era una mujer de Dios que trabajaba en medio de la pobreza y en los leprosarios. Ella misma estaba en los leprosarios limpiándole la lepra a la gente enferma. Y dice que cuando Rockefeller llegó, detrás de un vidrio, la vio a Teresa de Calcuta limpiándole las heridas a un leproso. Dice que este hombre se conmovió tanto que cuando la monjita esta se acercó a él, le dijo: madre, la verdad, yo ni por todo el dinero del mundo haría lo que usted hace. Y dice que Teresa de Calcuta lo miró y le dijo: yo tampoco. Este es un tiempo que tenemos que entender que hay que poner las manos en las llagas de los leprosos espirituales. Y eso no se hace ni con dinero, ni con fuerzas, ni con conocimiento, sino dándole vida a la palabra de Dios. Dios nos está llamando, iglesia. Somos nosotros los coronados de estos últimos tiempos. Van a pasar cosas fuertes. Muchos de nosotros hemos pasado cosas fuertes, pero aquí estamos, dándole vida a la palabra de Dios. Y cuando entendamos todo eso, vamos a entendernos, como dije antes, unos a otros. Saben que en Canadá hay un bosque de unos pinos que son muy finitos. Dice que son tan finos y las raíces son tan finitas que el primer viento que viene, esos pinos se caen y se rompen. Pero la naturaleza de Dios es tan sabia que dice que hizo ese bosque con un pino al lado del otro, bien pegados. Entonces, cuando vienen vientos fuertes, un pino se apoya en otro y así no se quiebran. Cuando tengas entendimiento de la palabra, te vas a poder apoyar realmente en tu hermana, en tu hermano, en tus pastores, en tus líderes, porque vas a tener entendimiento de Dios. Vamos a ponernos de pie.